Antes que nada les agradezco a todos por hacerse un momento y asistir a la charla. Yo me presento, soy la doctora Eve Gentil, secretaria de Igualdad de Trato y Oportunidades de APAMIA. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esto a grandes rasgos, la responsabilidad médico-legal, su importancia en la práctica médica, que por ahí todos los hemos estudiado en la facultad, pero no viene mal refrescar un poco y sobre todo las cosas que han avanzado últimamente en la industria del juicio y demás, ¿sí? La doctora Prado, nuestra secretaria de actas, es la que nos va a pasar las diapositivas. Empezamos. Bueno, supuestamente nosotros como médicos estudiamos para no dañar, ¿sí? Por eso nuestra responsabilidad, si bien a veces cometemos errores que alteran la salud, que no es nuestra intención, la responsabilidad del médico se encuentra dentro del ámbito de lo culposo. La culpa es cuando uno no tiene intención, jurídicamente hablando, ¿sí? La culpa nos implica a nosotros tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. En el ámbito penal nos castigan con una pena, que es cuando no solo es prisión ni privación de la libertad, también puede ser sacarnos la matrícula, sancionarnos, hacernos un sumario, echarnos del trabajo y demás. Y el fuero civil siempre lo que quiere es dinero, una compensación económica por el daño que nosotros culposamente, sin querer, ocasionamos. La siguiente. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad médica? Obviamente, el autor, nosotros tenemos que ser un médico, obviamente para que nos quepa la responsabilidad médica, y el acto o la omisión de no hacer algo que se debía haber hecho tiene que ser producto de un acto médico, no es el hecho de que porque somos médicos nos pasa algo en la calle y nos cabe la responsabilidad médica. Es necesariamente dentro del acto médico que se configura la responsabilidad médica. Tiene que haber una relación de causalidad, ¿sí? Un nexo adecuado e idóneo entre el acto médico y el daño. Después vamos a ver bien qué significa esto. Los pacientes cuando vienen obviamente ya tienen una carencia en su salud, hay algo que está faltando, pero lo que sale como daño, lo que se objetiva como daño, tiene que ser adecuadamente relacionado con nuestra acción u omisión, ¿sí? El elemento objetivo, como dijimos, son todas cosas que tienen que estar presentes, es el daño. El daño tiene que ser físico o psíquico, objetivable y mensurable. ¿Por qué? Porque si bien nuestro elemento subjetivo es la culpa, que le corresponde a la parte legislativa, es decir, si hablamos dentro del ámbito de lo culposo, la prueba pericial es fundamental. Nuestro daño, el daño que supuestamente ocasionamos, tiene que ser objetivable y mensurable. Esto quiere decir que si no podemos constatar el daño bajo prueba pericial, no se puede medir el daño, nosotros en cierta manera, aunque nos quepa la culpa, estamos protegidos, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, decíamos que cuál es la base de todo el sistema de responsabilidad civil, es la omisión, es la culpa, que ¿cómo lo define el Código Civil? Es la omisión de diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es la base de todo el sistema de responsabilidad, pero no se olviden que puede haber culpa, pero si no hay daño, se nos exime de la responsabilidad, ¿sí? El daño puede existir, pero si no es objetivable y mensurable bajo pruebas periciales, no nos cabe la responsabilidad médica, ¿sí? Esto simplemente es más que nada para el ámbito hospitalario, por ahí cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. ¿Qué significa esto? No es lo mismo la responsabilidad que tiene un residente de primer año de cirugía que el jefe del equipo quirúrgico. No es lo mismo la responsabilidad que tiene un jefe de guardia que un médico que atiende la guardia. Esto simplemente, o no es lo mismo la responsabilidad que tiene un médico especialista que un médico que no lo es, ¿sí? El daño. El código lo define como siempre que se cause a otro un perjuicio de acción pecuniaria, esto es económico porque estamos hablando del Código Civil,
directa o indirectamente en las cosas de su dominio. En este caso no habla de nuestra responsabilidad, pero en lo que está subrayado sí, por el mal hecho a su persona, sus derechos o sus facultades. Nuevamente, como nos pide el fuero civil, reparar o indemnizar, ¿sí? El acto médico, parece un poco obvio, pero para ejercer un acto médico son necesarias fundamentalmente las dos figuras, médico y paciente. Hay dos tipos de relaciones que nos vinculamos nosotros los médicos con los pacientes. Una relación contractual y una relación extracontractual. La que les cabe a ustedes, médicos de cabecera, es la relación contractual. Ahora vamos a explicar qué es. Hay un acuerdo previo de voluntades, ¿sí? ¿Por qué hablamos de contractual? Porque nuestra relación en un consultorio es contrato, eso es contractual. Civilmente se habla de contrato y el contrato tiene muchas implicancias. Nuestro contrato es tácito muchas veces, pero es ley para las partes, ¿sí? No tiene la forma típica de un contrato, como puede ser un contrato de locación, donde se firma ciertas cosas, pero es ley. Se opone obligación de ambas partes, se pacta por un servicio y se paga por él, ¿sí? Nosotros estamos brindando un servicio y ese servicio debe ser remunerado. Hay obligaciones de ambas partes, tanto médico como paciente, y es ley para las partes. La relación contractual está dentro del ámbito de lo civil, ¿sí? No es formal. ¿Por qué? Porque no tiene una forma predeterminada, como les decía. No es un contrato de locación, no es un contrato de compra-venta, ¿sí? Es atípica porque no está contemplada en códigos de fondo ni de forma. El código de fondo es el que establece los conceptos legales civiles, y los códigos de forma o procedimiento son los que dicen cómo tienen que ejecutarse esas acciones, ¿sí? Es verbal, pero últimamente no es solo verbal nuestro contrato, porque existe el consentimiento informado, la autorización para prácticas, todo lo que ya después vamos a explicar en la historia clínica, que cuanto más se informe y se escriba el consentimiento de todo lo que se va a hacer con un paciente, nos resguarda a nosotros jurídicamente mejor. Es rescindible. ¿Qué quiere decir? Ambas partes pueden dejar de vincularse, pero el médico solo con ciertas condiciones. Nosotros no podemos decirle a un paciente a partir de ahora, el paciente puede decir no me atiendo más con este doctor, ¿sí? Pero nosotros no podemos decir no lo voy a atender más a este paciente, excepto que lo derivemos, excepto que lo internemos, o excepto que pidamos una interconsulta con otro médico. Entonces no lo dejamos a la buena de Dios. No. La objeción, lo podemos no atender por alguna diferencia de criterio religiosa o de alguna otra índole. La objeción de conciencia. Eso. Sí, eso es más penal. Pero lo podemos hacer. Por ejemplo, no realizar un aborto. Esa es objeción de conciencia que entra dentro del ámbito penal. Si bien se está reglamentando la ley para todos, está el objetor de conciencia, que es el propio médico que debería ejecutar el acto, que por una cuestión moral o religiosa está amparado legalmente para no hacer esa práctica, ¿sí? Es compleja porque nuestra relación, lamentablemente, no es solo nosotros médicos con el paciente, sino que, y más que nada ustedes tienen que saber de esto, hay prestadores que complejizan nuestra relación, ¿sí? No solo no somos nosotros, sino que tenemos el laboratorio, la internación domiciliaria, el sanatorio, el lugar donde capita, bueno, todos los intermediarios que hacen que nuestra relación vincular con el paciente se complejice más de lo habitual. Y es bilateral porque hay reciprocidad de obligaciones. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones bilaterales en el acto médico consentido, que suponemos que esa es nuestra relación médico-paciente en el consultorio? El médico tiene deber de asistencia y tratamiento, tiene el deber de confeccionar la historia clínica y de expender los certificados de los que nos consta, ¿sí? Tiene el deber de denunciar delitos, ya después esto lo vamos a ampliar, y tiene a su vez el deber de guardar el secreto médico, ¿sí? El paciente también tiene deberes con nosotros. Debe hablarnos con la verdad, fundamental, porque si no nos omite decirnos cosas, nosotros no tenemos la totalidad de la información para poder actuar como corresponde. Tiene que colaborar, ¿no? El famoso paciente no colaborador nos entorpece muchísimo.
tiene el deber de cumplir las indicaciones. Por eso cuando uno hace las indicaciones, no solo está bueno escribirlo al paciente y más la población que tenemos nosotros de gente que le cuesta mucho comprender, sino que hay que anotar lo que uno indica precisamente perfecto en la historia clínica. Eso a nosotros nos cubre legalmente. Y obviamente tiene la obligación económica porque estamos brindando un servicio. Pasamos a historia clínica. Hay una ley del año 2009 de la Sanidad Argentina, que es la 26.529, que define la historia clínica como un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que consta toda la actuación realizada sobre el paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Ahora vamos a ver la importancia de la historia clínica para nosotros en el ámbito legal. Nuevamente, ¿qué requisitos tiene que tener esta historia? Tiene que ser veraz, ¿sí? Bajo pena, en el Código Penal, de incurrir en falsedad de documento. Tiene que ser exacta en las cosas que escribimos. Rigor técnico de los registros, de lo que uno vuelca en la historia clínica, datos objetivos y científicos. Cuando nosotros llevamos una historia clínica, y lo digo por experiencia en mi consultorio, cuando atendía consultorio, uno suele poner, para recordar uno mismo, por ahí, bueno, paciente demandante, familia belicosa, paciente agresivo, qué sé yo, acotaciones para nosotros. Esto ahora no está muy bueno, porque van a ver que después la historia clínica pasa a disposición legal cuando es necesario. Y todo lo que nosotros volcamos ahí nos sirve a favor y en contra. Así como que digo que hay que anotar absolutamente todo y debe realizarse una historia clínica, hay que tener mucho cuidado con lo que uno anota como ayuda a memoria. Sí. Coetaneidad de registros. ¿Qué significa esto? Que se debe escribir simultáneamente a la atención, ¿sí? Porque después por ahí volcamos más adelante en la historia clínica o cuando se va el paciente anota, y generalmente esas cosas hacen que omitamos información. Obviamente debe ser completa y es fundamental la identificación del profesional. Tiene que estar nuestra especialidad, nuestra matrícula, nuestro sello, todo absolutamente legible. De hecho, han habido demandas por casos en que no se entiende una palabra, simplemente. ¿Qué características tiene que tener la historia clínica? Sobre todo el principio básico es la confidencialidad, ¿sí? La intimidad del paciente debe ser resguardada. Está bien, es nuestra historia clínica, la historia clínica del paciente en realidad, debemos poner todo. Y después vamos a hablar de que esta confidencialidad nos pone en una especie de brete entre el secreto médico versus el deber de denuncia que nos cabe a nosotros como funcionarios públicos que somos. Seguridad, identificación del paciente y de los profesionales intervinientes. Disponibilidad, o sea, tiene que ser una historia que tiene que estar accesible a causas judiciales ante futuras demandas. Tiene que ser única, bueno, obviamente uno hace una historia para cada paciente. Legible, aunque parezca una pavada, acá es donde digo que a veces por escribir apuradamente y demás, nos surgen demandas simplemente porque se mandó a pedir la historia clínica y no se entiende nuestra letra, lo cual es muy habitual, o que hagamos abreviaturas, o que enmendemos, o que mandemos una flechita. Tampoco se debería escribir interrenglón. Entonces, ¿cómo se hacen las correcciones en las historias? Con una palabra, un cartelito que diga error, y más abajo se subsana el error, ¿sí? Ni tachaduras, ni borraduras, ni enmiendas, ni demás. El secreto médico, que está dentro del artículo 156 del Código Penal, que dice que es penado para nosotros, en realidad está en el Código Penal como secreto profesional, no figura como secreto médico, ¿sí? Es penado cuando, sabiendo que nosotros, si divulgamos un secreto de un paciente, sabiendo que puede ocasionar un daño, aunque no lo cause, lo divulgáramos sin justa causa, ¿sí? Salimos, vamos a la peluquería y contamos el caso del paciente que... Si esto se divulga sin justa causa, realmente,
sabiendo que puede ocasionar un daño, estamos atentando contra los delitos contra la libertad. Ahí nos cabe una pena, que es la violación del secreto médico, que es penal, ya no estamos hablando de nada económico. Pero a su vez, ¿qué pasa? Tenemos el deber de denunciar. ¿Qué es lo que se denuncia? Se denuncian delitos de acción pública, no es la viada, bueno, salió nada. Delitos de acción pública que tutelen la vida y la integridad física como bienes jurídicos. No sé si ustedes se acuerdan lo que son los delitos de acción de instancia privada. Abuso sexual, ¿sí? Con respecto a la violencia, que nosotros, la violencia física y demás, si bien podría ser un delito de acción privada, ahora ya hay muchas leyes que regulan y tenemos que considerar que el anciano de por sí no tiene las mismas facultades para obrar, para decidir y para actuar como lo haría una persona de un grupo etario más joven, ¿no? Entonces, si pensamos... con una criatura, por ejemplo. ¿Cómo? Equiparable con las criaturas. En cierto punto es equiparable con los niños. Del juicio. Sí, es equiparable con los niños. Si nosotros constatamos que el paciente varias veces viene lleno de hematomas, por ahí nos cuenta que en realidad el hijo se pone nervioso, la nuera lo empuja, qué sé yo, tenemos que hacerlo constar en la historia clínica. No puede no constar en la historia clínica, pero si nosotros vemos que esto es como ya reiterativo y demás, tenemos el deber de denunciarlo, ¿sí? Bajo pena de encubrimiento, porque este anciano termina masacrado, muerto o nada, con una lesión en un órgano interno y demás. ¿Qué pasó con nosotros? Que se nos pidió la historia y estuvimos constatando que venía lesionado frecuentemente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, digamos que los delitos de instancia privada... El abandono también, ¿eh? El Abandono de persona, obviamente. Yo sé que es engorroso muchas veces dentro de nuestra práctica decir, uy, tengo que hacer la denuncia pero nos conviene hacer la denuncia por la integridad del paciente y por nosotros mismos también. No se olviden de la pena de encubrimiento. Más adelante, si hay una acción penal por un paciente así, van a ir para atrás, van a llevar a pedir todos los datos clínicos de esa persona y va a llegar nuestra historia clínica, donde nosotros constatamos hematomas, escoriaciones, etcétera, etcétera, y qué hicimos. Siempre nos hacemos la pregunta de quién es la historia clínica. ¿Es un documento público, es privado, es semipúblico? En realidad es un documento semipúblico. ¿Por qué? Porque en las instituciones es un documento que maneja la institución y todos los que trabajamos en la historia clínica. Pero en realidad la historia, grábenselo, es propiedad del paciente, ¿sí? Él es el único titular de la historia clínica. Tampoco es que nos vienen a pedir la historia y nosotros le damos nuestra historia, así tomá porque es tuya. Tenemos 48 horas para hacer una copia autenticada, que, bueno, vamos a tener una escribana a mano, pero si el paciente nos pide, la autenticamos nosotros, la puede poner copia fiel del original y firme sello. No quisiera interrumpirte, me parece que si no esto es muy correcto. En realidad el paciente es propietario del contenido intelectual de la historia clínica. La materia, la historia clínica material, la tarjeta, la ficha, la historia clínica electrónica que tengan del hospital le pertenece al hospital a ustedes, porque es el resguardo que tienen ustedes. Claro. El contenido o sea, ves que el paciente se lo pide, como decíamos recién, y uno tiene que dar la historia clínica que realmente le hacen una tarjeta. ¿Sí? Hacemos la copia. Sí. La pregunta es, si a veces el paciente y le dice a uno que el médico fulano le pide una copia de la historia. Yo le dije, mire, lo he dicho, dígale al doctor que me lo mande por escrito. Exacto. Para que yo le haga la copia. Claro. Ahora, viene a decir esto, que el paciente tiene derecho por sí de pedir la copia, sí. Ellos también, claro. Él no bueno, pero lo tendría que hacer por escrito también. Si es un colega, en realidad corresponde que sea por escrito, porque de hecho también lo apuntamos en la historia. Paciente, ¿no? Y me dice, a mí el médico tal me pide un resumen de historia. Ya lo está pidiendo él. Entonces casi estaría obvio que yo no necesitaría que me lo mande el médico. Ya él lo está pidiendo. Sí, sí. Entonces ahí yo le tengo que decir, bueno, pero usted igual hágame una nota ahora
diciendo que usted solicita una O en la misma historia clínica pedís entrega fotocopia de la presente y que te la firme. Perdón. A ver cómo... Que lo diga el doctor solo que lo diga. No, una cuestión de picardía, que por supuesto no es ninguna cosa ilegal, es esto. El Claramente. paciente tiene el derecho a pedir copia de la historia clínica. Si se la pide un colega, como dice muy bien la doctora Santis, lo correcto es que se la pida por el colega. Pero si se la pide el paciente, porque es su historia clínica, el contenido ideológico de la historia clínica, cuando ustedes le dan la copia, están divulgando un secreto médico. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es hacerle firmar en la historia clínica original que retiré copia certificada de la historia clínica. Le ponen la fecha. ¿Me explico? Porque si no, esa historia clínica, esa fotocopia, aparece Por otro lado, y el ustedes paciente divulgan lo un puede decir, secreto bueno, pero médico. usted la entregó. Bueno, la guarda de la historia clínica debe ser única en cada institución, pública o privada, y en cada titular de consultorio también. Hay un plazo mínimo de 10 años de guarda de la historia clínica desde la fecha que hicimos volcamos el último registro de atención del paciente, ¿sí? Porque a partir de los 10 años prescribe la obligatoriedad contractual. Te hago una pregunta. ¿Y si el paciente es fallecido, igual hay que guardar la historia Sí. clínica? ¿También por 10 años? Sí. Los deudos pueden tener... Sí. Como verán, la historia clínica es un documento médico-legal de primer orden. Es la prueba documental principal en todos los procesos judiciales, civiles y penales de responsabilidad médica. Yo creo que les quedó a todos muy claro que hay que hacer la historia clínica. Y hay que hacerla con precisión, hay que hacerla con todos los detalles que les estuve recordando, más que nada a favor nuestro. Lo que no se entiende, lo que está, no juega en contra. Lo que no hay que dar nada por obvio. Las indicaciones, aunque uno nos ve con la aceleración con la que atendemos, la cantidad de pacientes, las demandas, los multitrabajos y demás, escribir llega un momento que nos deteriora el cerebro. Hay que escribir porque es lo único que nos protege. ¿Cuáles son los riesgos entonces de la no confección o de un incumplimiento de las características de la historia clínica? Primero, mala praxis por incumplimiento de normativa legal. Directamente nos pueden acusar de mala praxis porque ¿dónde está la documentación de que vos atendiste a este paciente 5 años? No hiciste un documento, ¿sí? El riesgo potencial de responsabilidad legal y el riesgo médico-legal objetivo. No se olviden que lo objetivo es la prueba, como hablábamos del daño, que si no era mensurable y que si no era objetivable, aunque nos quepa la culpa, se cae todo el sistema de responsabilidad civil. Acá también no hay elemento de prueba ni a favor nuestro ni a favor de los pacientes, ¿sí? La historia clínica informatizada, se nos viene a todos en cualquier momento. Porque, ¿cuáles son las ventajas? Vamos a hablar primero de lo lindo. Facilita la asistencia médica. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ya no vas a ver más que hacer el resumen de historia para el otro colega, porque se accede y todos sabemos qué dijo el dermatólogo, qué dijo el oftalmólogo, qué dijo el reumatólogo, etcétera, ¿sí? Bueno, facilita la investigación, facilita la docencia, las gestiones administrativas, como pueden ser las auditorías, que tanto queremos, las gestiones económicas, cuántas veces asistió a la consulta, cómo paso estas consultas, cuántas veces tengo que recibir remuneración por estos servicios que presté en el ámbito público, privado y demás. ¿Cuáles son los famosos riesgos? Y bueno, acá está los dos peligros fundamentales que exponemos. Ponemos en peligro los dos derechos fundamentales del paciente, la confidencialidad y de la intimidad de los que se nos vuelca a nosotros como médicos, ¿sí? Por eso es fundamental que las medidas precautorias. La concientización del personal que tiene acceso restringido, por eso vamos a tener una clave de acceso única para cada profesional. A su vez el paciente va a tener un código personal de su historia clínica y el encriptamiento de su contenido. A su vez el paciente tiene derecho a decidir, obviamente previo consentimiento, una vez más, la idea es que se les quede claro que todo tiene que ser escrito, si sus datos van a ser informatizados o no. Bueno, hasta acá la relación contractual, que fue la que la mayoría de ustedes tienen diariamente. La relación extracontractual, para que sepan, es cuando los servicios médicos son requeridos por terceros.
Eso generalmente cuando los que estamos en urgencia, se pide un médico en la calle, se pide un médico, ustedes mismos piden médicos en el consultorio cuando se les descompensa un paciente y llegamos los médicos de guardia. En realidad el paciente no es que dijo yo quiero atenderme con la doctora Gentil que llega en la ambulancia. El paciente no acordó de voluntad, ¿sí? Por eso es extracontractual. Atención espontánea y sin consentimiento. A ver, esto más que nada ocurre en las guardias, no es resorte mucho del consultorio. El inconsciente, el alienado, el intento de suicidio, las lesiones graves por accidentes o delitos, el incapaz de hecho sin su representante legal, la emergencia en la vía pública. Bueno, ni hablar de los exámenes preocupacionales o por accidentes laborales, que eso nos cabe a todos, ahí pasamos a ser nosotros los pacientes. El examen médico-legal del detenido o la víctima del delito. Esta es la famosa relación extracontractual. No hay pacto de voluntades, no hay un acuerdo previo. No le queda otra al paciente que ser asistido, no sabe qué médico va a venir y nosotros como pacientes no sabemos, como médicos no sabemos a qué paciente vamos a asistir tampoco. ¿Sí? A ver, tenemos que tener bien claro que nuestra obligación como médicos no es una obligación de resultados. ¿Sí? Nosotros no podemos asegurar, de hecho lo dice la ley 17.132 de ejercicio legal de la medicina, ni curación, ni ninguna cosa de esas que se ponen en esos avisos tan horribles que se ven y tan poco éticos. Nosotros tenemos que brindar medios. Nosotros brindamos medios, otorgamos un servicio, pero no podemos prometer nada. Hay solo dos especialidades que tienen la obligación de resultado, que son la anatomía patológica y la cirugía estética. La anatomía patológica porque obviamente una biopsia que nos informan que hay un carcinoma y no lo hay, o al contrario, que es una lesión benigna y era un carcinoma, a nosotros empieza una cadena de responsabilidades que nos va a hacer actuar acorde a este informe que pedimos, que es definitorio, ¿sí? Entonces sí, por el anatomopatólogo, si tiene dudas tendrá que hacer interconsultas, pero cuando se expresa un diagnóstico, ese sí tiene obligación de resultados. ¿Sí? Seguimos. Bueno, esto es a nivel penal. ¿A quién le corresponde? Al paciente o sus herederos, teniendo en cuenta si no lo dejamos con vida. Y por supuesto, ¿cuál es la prueba? Demostrar una relación de causalidad entre el daño y la actuación médica. ¿Se acuerdan que les decía que había que haber una relación de idoneidad? Seguimos. Responsabilidad penal. Nadie está exento de esto. Fíjense que en el Código Penal argentino está el delito contra las personas, ¿sí? Capítulo 1, delitos contra la vida. Capítulo 2, lesiones. Nada menos que delitos contra las personas. La persona a la que dañamos su salud o la lesionamos en forma permanente o semipermanente, o realmente sin querer hemos cometido un homicidio culposo, desde que la persona deja de ser persona o disminuyen sus facultades, deja de percibir una cantidad de derechos. O sea que fíjense la importancia que tiene nuestra tarea, porque estamos nada menos que con la vida y con la salud, ¿sí? Lesiones es el artículo 89 del Código Penal. Todo daño en el cuerpo o en la salud. ¿Qué se causaría otro? En el cuerpo se integra tanto lo físico como lo psíquico, ¿sí? No se olviden que hay peritos psiquiatras y peritos psicólogos. Escuchamos muchas veces que nos hacen comentarios los pacientes de otros colegas. Me dijo, bueno, ¿y usted total qué quiere a los 85 años que tiene? Es sumamente, ¿no? Es como, bueno, a ver, si ya estás más allá. Hay que ser muy cauteloso, porque bueno, no puede ser quizás objetivable, pero si se lo repiten unos cuantos médicos, el daño psíquico por ahí, en cuadro depresivo y demás, que lo constaten en pericias psiquiátricas y demás, existe. Daño en la salud, funcionamiento fisiológico o psicológico, que se causara a otro. Por eso la automutilación no constituye lesión. El paciente que se automutila, los intentos de suicidio, no es lesión para el Código Penal. ¿Sí?
Seguimos. Las lesiones, simplemente a los fines para recordar, no vamos a hablar de todo esto, se clasifican en graves, gravísimas y leves. La debilitación permanente de la salud, sentido, órgano o miembro es una lesión grave. La inutilidad para trabajar por más de un mes, lo mismo. La deformación permanente del rostro. ¿Qué pasa? No sé dónde estamos. Estamos muy Más atrás. Atrás. Ahí está. Y el haber puesto en peligro real y efectivo la vida. ¿Por qué aclaramos real y efectivo? Porque como usted no me atendió, yo me podría haber muerto. ¿Sí? Yo me puedo morir esperando que usted me atienda. No es un peligro real y efectivo. ¿Sí? No tenemos que entrar en esa. A nosotros se nos acusa mucho de que porque ustedes no llegaron, yo me podría haber muerto, y en realidad tiene una gripe el paciente. Entonces tampoco caigamos en esto de es realmente peligro real y efectivo, cierto e inminente, no es un peligro. Seguro. ¿Sí? Las lesiones gravísimas ya cuando no solo debilitamos algún sentido, órgano o función, sino que se perdió, está inútil para trabajar, la enfermedad, ya sea física o mental, es cierta o probablemente incurable, la pérdida de la palabra y la pérdida de la capacidad de procreación. Sí que no está dentro de nuestro grupo etario, si no lo publicamos, no hay problema. Lesiones leves son todas aquellas que no entran dentro de las graves y gravísimas. ¿Sí? Bueno, sepan que está lesiones culposas y homicidio culposas, prisión, multa o inhabilitación especial. Son las penas que nos caben por el Código Penal. Al que dañare o al que ocasionare la muerte, ¿sí? Al que por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, esto se lo deben de acordar de medicina legal del pregrado, de los reglamentos o deberes a su cargo, ¿Estas qué son? ¿Son solamente un relato de las formas legales? No, estas son nuestras formas de culpa médica, ¿sí? Pasamos. Y acá estamos. Impericia o ignorancia inexcusable. Es cuando nosotros como médicos desconocemos lo que hay que hacer y por lo tanto no hacemos. El no hacer también configura un acto a nivel jurídico, ¿verdad? O lo hacemos mal. ¿Pero por qué es ignorancia inexcusable? Porque supuestamente estudiamos para no desconocer esto. Tenemos la culpa. Esto es una forma de culpa. No nos olvidemos que si desconocemos lo que hay que hacer, para eso están las interconsultas, ¿sí? La imprudencia es aquel que actúa sin cautela ni recaudos. Él sabe, pero hace de más, ¿sí? Ya que estoy, bueno, le voy a punzar esta ampolla, total, que tengo una jeringa acá. No sabemos qué estamos punzando. A ver, derivémoslo al dermatólogo, ¿sí? En quirófano, bueno, es típico, no se ofendan los cirujanos, pero en quirófano los cirujanos se meten por una apendicitis y ya que está, ven un quiste ovario y lo toquetean, ¿sí? Actúan por demás. La negligencia. La negligencia es el hacer de menos o a no hacer. Sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace confiando en que no va a haber riesgos. Y sí, si no lo hago, es probable, pero no va a pasar, ¿sí? Eso es ser negligente. Bueno, inobservancias de deberes y reglamentos es la típica, la figura típica es el abandono de guardia, la omisión irresponsable, no hacer las indicaciones para enfermería, esto es más que nada para el ámbito institucional. Hago la pregunta ahora porque si no después. ¿Es ignorancia o impericia inexcusable no hacer una RCP? ¿No hacer una RCP? ¿Una reanimación? Sí. Sí, porque como médicos, que sea una RCP básica, mientras llamamos al 107 o al 911, tenemos que hacer. No podemos decir yo soy oftalmólogo. No podemos decir... La RCP básica. La RCP básica se está dando en los colegios, se está dando públicamente en una carpa que hizo el doctor ¿cómo se llama? Acá están las famosas situaciones excluyentes de la responsabilidad médica, ¿sí? El caso fortuito sería el mal mayor, por ejemplo,
la iatrogenia, el estado de El estado de necesidad, necesidad, claro. el abandono de persona, la omisión de auxilio, son situaciones que nos excluyen de nuestra culpa médica o de nuestra responsabilidad médica. Bueno, la iatrogenia, todo el mundo cree que iatrogenia es que actuamos mal, ¿sí? Y precisamente es un acto en el cual actuamos con pericia, con prudencia, con diligencia, pero es un hecho médico jurídicamente imprevisto, inevitable e inculpable, ¿sí? Muchas veces entre la jerga nuestra también decimos, ese hizo iatrogenia, como diciendo se mandó una macana impresionante. No, el que actúa iatrogénicamente actúa bien, pero el hecho no pudo, lo que se desencadenó no pudo ser previsto, o no pudo, de ser previsto no pudo ser evitable. El caso fortuito es el que no ha podido preverse, de haber sido previsto no pudo ser evitado, ¿sí? El estado de necesidad, cuando el hecho que causa un daño a la persona es por falta imputable a ella. Esto es lo que les decía de la obligatoriedad del paciente a la veracidad con nosotros y a cumplir las indicaciones. Porque si yo le di el tratamiento que corresponde y él omitió decirme que era alérgico o lo tomó como a él le pareció, claro, pero me parecía que era mejor tomar 6 diclofenac en el día porque era bárbaro. La hemorragia digestiva no es culpa nuestra, ¿sí? Acá por alguna vez por ahí le corresponde al paciente, en este caso el artículo nos ampara, este es Código Civil. Guarda con la figura de abandono de persona, ¿sí? A la gente le encanta, está muy de moda decir, porque lo voy a acusar de abandono de persona, ¿sí? Es una figura legal que les encanta a todo el mundo. Está en el Código Penal. Pero ¿qué es lo que nosotros que tenemos que saber para decir que estamos en la figura de abandono de persona? Nosotros colocamos en situación de desamparo a una persona incapaz de valerse. Y fíjense que acá, nuevamente, el anciano se lo considera como un menor o como un ebrio, ¿sí? Al que uno mismo invalidó, bueno, en este caso, qué sé yo, vamos con el auto y lo atropellamos y nos vamos, ¿sí? Lo invalidé yo mismo y lo abandoné, pero no es el caso. El que tiene el deber de cuidar, nosotros no se olviden que como médicos nos equiparamos también a la policía, al funcionario público, es nuestro deber cuidarlo, en el ámbito que sea, ¿sí? Otra vez poniendo en peligro, cierto, su salud o su vida, independientemente del resultado. O sea, si pusimos en peligro su salud, aunque no haya pasado nada, pero dejamos a este anciano incapaz de valerse a la buena de Dios, la verdad esto es una carga muy pesada para ustedes. Siempre y cuando no ponga en riesgo la salud del profesional. Eso lo aclaramos acá abajo. Y la omisión de auxilio, ¿sí? Los dos son parecidos, lo que pasa es que la omisión de auxilio se ve que todavía no lo tiene muy claro el público para acusarnos, les encanta abandono. Es el que, encontrando una persona perdida o desamparada, invalidada, ya sea porque está herido, porque es chiquito, porque es viejito, porque está inconsciente, omite prestar el auxilio necesario. En estos casos no debe mediar riesgo personal, tampoco tenemos que inmolarnos, tirarnos alrededor de la vía pública, arrojarnos porque vimos un atropellado. Nuestra seguridad es fundamental. Pero yo he visto muchas veces en ambulancias que intenta ser parada por gente por un accidente y evitar el coso y seguir. Bueno, Eso cae en omisión de auxilio. sí, eso es omisión de auxilio. Eso es omisión de auxilio. Eso es real. Porque a nosotros nos ha pasado también, los que estamos de guardia, que a veces vamos con una urgencia. Sí, sí. Y sin embargo tenemos que parar. Claro. Hacer la primera asistencia Y después. y siempre y cuando la situación no revista peligro para nosotros. Ojo, ¿no? O para el paciente que llevas en la ambulancia, tal vez. Para el paciente que Vos llevas llevamos un en la paciente ambulancia. intubado. Bueno, sepan que estas dos figuras entran en el ámbito de los delitos dolosos. Acá actuamos realmente, voluntariamente, sabiendo que expusimos la salud o la vida de un paciente. Acá no nos cabe el ámbito de lo culposo. Seguimos. Mala praxis médica. Es una acción médica errada
que obviamente va a ser evaluado, como decía la doctora recién, que es como que se anticipó a esta diapositiva, por médicos expertos, peritos, que uno los ve así como nuestros enemigos. No son colegas, son Sí, peritos. sí, son colegas. Sí, son colegas. Bueno, estamos en la época de la industria del juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay información indiscriminada en todos los medios sobre la salud. Nos podemos meter por Facebook, en una revista que está en la peluquería. Se nos llama metemos... periodismo médico y es una enfermedad internacional que Exacto. arruina la vida nuestra y de los enfermos. Estamos indignados.com. Bueno. De todo el mundo accede a temas médicos. Todos Por lo opinan, tanto, todos opinan. llegan al consultorio y yo quisiera que usted me hiciera porque yo lo vi, que generalmente lo que se hace, eso nos indigna, pero bueno, desgraciadamente es la realidad con la que tenemos que luchar. Lo otro que hay es el imaginario colectivo de que todo es curable, ¿no? Cuanto más avanza la medicina, ¿cómo no nos va a poder curar? Y bueno, nosotros sabemos que la ciencia no es una ciencia exacta la nuestra. Entonces, eso generalmente también predispone. La deshumanización de la medicina, por todo lo que es infraestructura, complejidad, recurso humano. Yo que estoy en hospital también les puedo decir que toda la generación nueva de la gente que se está formando es totalmente deshumanizada, son desgraciadamente las que nos van a atender a nosotros y les puedo asegurar que es terrorífica, pues no levantan la cosa de la computadora Son señores maquinados. y no, terrible lo que está pasando. Tienen una soberbia impresionante desde que chiquitos, desde que se están formando, entonces realmente no hay buena relación con el paciente ni con la familia. Bueno, nuevamente acá viene la no confección o confección incompleta de la historia clínica, que es lo que les quedó más que claro. El desamparo gremial del profesional, por eso ahí pueden pasar después y afiliarse todo lo que no están afiliados, porque realmente no es lo mismo luchar en forma sola, personal, con nuestro abogado, que con todo un gremio que nos ampare, no solo jurídicamente, sino gremialmente. Porque ya pasaron por ese problema y lo pueden aconsejar mucho mejor. Bueno, ni hablar que hay abogados inescrupulosos, las famosas tarjetitas que circulan por todos lados, bueno, ni hablar del doctor. La falta de formación de posgrado, bueno, esto se ve mucho generalmente en las guardias. Por ahí a nosotros nos ha pasado como pacientes de tener una buena prepaga y cuando nos llega, no quiero decir nada discriminatorio, porque soy secretaria de Igualdad de Trato y Oportunidades, pero nos llega algún hermano de otro país que nos hace dudar mucho, por ahí, de lo que nos dice o nos trata así como que la verdad no entiende nada. Además de Y se que- subió a la ambulancia y listo. que circula el mismo sello durante una semana en la guardia del mismo lugar. Del mismo médico, de pero la misma, son distintas exacto. caras. Sí, Bueno, sí, sí. exactamente. Desconocimiento del marco legal de la profesión. Bueno, esto es más que nada a lo que apuntó esta clase, ¿sí? Que recordemos, no era que nadie de esto no lo sabía, sino que simplemente lo refrescamos. Hasta cuánto alcanza nuestra acción y nuestra omisión de nuestros deberes, ¿sí? La industria del juicio, como les decía, y tan importante como todo lo demás, es la mala relación médico-paciente o médico-familia, ¿sí? Yo les voy a contar un caso. Tengo un compañero mío en el hospital que de medicina no sabe nada, les puedo asegurar que no sabe nada, pero es divino como los trata a los pacientes y se van fascinados, agradeciendo, pero hasta las lágrimas, y pidiendo que los vuelva a tener ese doctor. Y es genial verlo, es genial porque realmente hay que aprender cómo él tapa su ignorancia con palabras y con gestos sumamente claros. Hay que ser también un poco vivo, aunque estemos, no solo el saber nos va a defender, ¿sí? También un poco la tolerancia, la picardía y el saber llevar al mal llevado, ¿no? Porque todos tenemos pacientes y familias que ya cuando las vemos entrar decimos esto parar, ¿no? Pero bueno, pero hay que ser un poquito vivo, no solo la ciencia y nuestra investidura nos va a proteger. Eso lo aprendimos los años. Sí, los años. Bueno, Después del quinto juicio lo aprendí. la mala relación médico-paciente es la base fundamental y los juicios por mala praxis, como les decía, este compañero jamás va a sufrir de mala praxis, jamás, y es admirable.
La mala comunicación, lo que nosotros comunicamos incorrectamente, incompletamente, damos por sobreentendido, abundancia de términos técnicos y demás, también hace que nuestra labor comunicativa sea errónea. Podemos mediar un recurso de acción de amparo cuando tenemos que actuar de alguna manera en la que hay que actuar en forma urgente y el paciente se niega o los familiares se niegan, ¿sí? Eso es verdad. Para quedar cubiertos. ¿Qué es un recurso de amparo? Es un recurso de protección, por ahí el doctor nos puede explicar mejor después, es un recurso de protección judicial que se caracteriza por ser rápido, expeditivo, y nos ampara ante la realización de determinadas prácticas médicas. Esto está avalado en nuestra Constitución y en la Constitución de Capital, de la Cava. Ojo, tampoco vamos a arrasar, porque la voluntad del paciente ahora está muy en boga. Desde los 16 años ya el paciente es autónomo para decidir la aceptación o la negativa a un procedimiento, ¿sí? Siempre y cuando esté en sus plenas facultades mentales. Sí. Bueno, cuando se pide, ya dijimos, cuando hay que tomar una conducta médica de suma urgencia y que de no realizarse agravaría la situación de salud de la persona. ¿Qué pasa con el caso de los testigos de Jehová? Que si no hay una declaración previa, es algo que la mayoría ahora tiene justamente un documento donde dice que no acepta transfusión. Vos efectuás, si no sabés que es un testigo de Jehová, hacer la transfusión y luego te viene... Si no sabemos, no nos corresponde nada. Si lo dicen, no podés hacer. En un adulto no podemos hacer nada. En el caso de un menor chiquito, ahí no sí de haces 14, 15 años, que puede decir no quiero porque mi religión no me lo permite, podemos pedir un recurso de amparo. Ahora, perdóname, y aún ¿se siendo puede hacer? adulto también lo No, puede está bien, un caso de Si extrema urgencia corre se pide riesgo la la acción de amparo. vida y él no quiere... Se pide una acción de amparo. Acción de amparo. Pero no, la pregunta mía es ¿qué pasa en un chico de 14 años, un adolescente, que está su familia, y es su familia la que ejerce la potestad de decir no quiero que lo transfundan? Por Lo ejemplo. tiene que escribir. Ahora a los 14 No, años... pero aparte del escrito. Ahora a los 14 años el paciente puede decidir. Si Puede él dice decidir. que sí, la familia dice que no, se hace. Se lo transfunden. Sí, Ah, perfecto. A partir de los 14 es esto. sí, a partir de los 12 en realidad. A ver cómo es explicarlo. Sí, lo explicó el doctor Michanchuk la otra vez. No acá, ¿no? Pero a partir de los 12 años, que está consciente, siempre que el chico No, esté el paciente está consciente. Está Lúcido. él decide sobre su salud. Un tratamiento oncológico, por ejemplo, yo no quiero hacerme quimio. No se le puede hacer. Perfecto. No, lo importante es saber la edad. Yo pensé que era a partir de los 15, 16, pero bueno. Claro, porque la mayoría de edad para algunas cosas no es la misma para decidir sobre el cuerpo y la No, está salud. ok, de uno. es interesante. Entonces, a partir de los 12 cumplidos, chao. ¿Y la tutoría de los padres incluye eso? Por ejemplo, el padre No, quiere, porque el y padre menor quiere, no. la madre quiere y el chico no, es no. ¿Y es no? Es horrible, pero no. Bien. Eso Sí. es Eso es importante saberlo. la Esto es verdad. nuevísimo, es muy No, nuevo. está, gracias. Es muy importante eso. Bueno, sepamos nuevamente que la medicina es una actividad falible y cuáles son sus dos objetivos fundamentales: la búsqueda del mayor beneficio posible con el menor error y el menor daño. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, el error médico por azar, por ignorancia, por una cuestión personal o institucional, etcétera, significa, nuestro error no significa que se cayó un sistema informático, nuestro error no significa que se salió un globito en la pared. Nuestro error significa daño, por lo tanto las querellas muchas veces son por este daño que, digamos, recordar que, como empecé hablando, nosotros estamos actuando con los bienes jurídicos más importantes, la vida y la salud de las personas, ¿sí? Bueno, ya lo dije. Por eso la menor imprudencia o negligencia le confiere una singular gravedad en el paciente, en lo social y en lo colectivo, nuestra acción, ¿sí? Muy bien.